La vida cristiana, dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, que es como una carrera que requiere resistencia, que requiere disciplina. El mensaje de este día, que lo he titulado Sigue adelante hasta el final. Sigue adelante hasta el final. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento. Una alegría estar con ustedes hoy. Damos gracias a Dios por su bondad, por sus misericordias. Dice la Biblia que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Qué grande es su fidelidad, y eso hace que tengamos gratitud en nuestro corazón. Y cuando hay gratitud, no hay mucho espacio en nuestras vidas para la amargura, para el enojo. El mensaje de este día, que lo he titulado Sigue adelante hasta el final. Sigue adelante hasta el final. La vida cristiana, dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, que es como una carrera que requiere resistencia, que requiere disciplina. Pablo le dice a Timoteo que nosotros somos como un atleta que se equipa para competir legítimamente y para alcanzar un premio al final. Y los atletas de este mundo que compiten en las Olimpiadas lo hacen para recibir una corona, una medalla, y dice Pablo, una corona corruptible, porque eran hechas de guirnaldas que se marchitaban. Pero nosotros esperamos una corona que no se marchita, un premio de haber llegado a la meta. Y cada cristiano se encuentra en esa carrera de la vida cristiana. Y el libro de Hebreos nos dice que tenemos que despojarnos de los obstáculos, de la carga, del peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y algunos de ustedes van a tomar hoy el paso de la obediencia al Señor en el bautismo. Y quiero animarles, y para nosotros que ya somos bautizados, recordar que la vida cristiana es una carrera de perseverancia. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 14, dice: hemos llegado a tener parte con Cristo. Qué hermoso que si estamos en Dios, en Jesús, tenemos parte con Cristo. Él murió por nosotros, y dice la palabra de Dios para que nosotros ya no vivamos vidas vanas, centrados solo en nuestros deseos egoístas, sino para que vivamos por aquel que murió y resucitó por nosotros. Dice que tenemos parte con Cristo con un propósito y una meta, con tal de que retengamos firme hasta la mañana, hasta la semana que viene, hasta el mes que viene, de aquí a un año. No, dice firme hasta cuándo, iglesia, hasta el fin, firme hasta el fin, la confianza que tuvimos al principio. Esta palabra confianza es la misma palabra que la palabra creer o fe, están relacionadas en griego, creer o fe. La Biblia dice que somos salvos por medio de la fe. El Evangelio de Juan, constantemente hay invitaciones a creer, para que creamos que Jesús es el Mesías, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Venimos a Cristo a través de creer, a través de la fe. Pero dice que este creer, esta confianza que hemos depositado en Dios, debe ser firme hasta el fin. Sin embargo, en nuestra vida cristiana a veces azotan tormentas, vienen situaciones difíciles. Uno puede imaginar la vida de los discípulos, que a pesar que habían estado con Jesús y habían visto sus milagros, hubo momentos donde la fe de ellos fue sacudida. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a Pedro que Satanás había pedido a Pedro para sacudirlo, zarandearlo como al trigo, y que él había orado por Pedro para que su fe no menguara, para que su fe no se perdiera? Vemos que después de haber visto los milagros de Jesús, en una ocasión vino una tormenta en el mar de Galilea, en este lago tan grande, unas olas altísimas, y llegó terror al corazón de los discípulos. Pensaron que iban a morir, y Jesús estaba en la barca, pero Jesús estaba tan cansado del ministerio físicamente, en su humanidad, estaba tan cansado del ministerio que dice que dormía y que no se despertaba. Quizá era la confianza, ¿no? Jesús sabía que en su humanidad Él tenía una misión que cumplir, de ir a la muerte en la cruz. Jesús no iba a morir en una tormenta ahogado en el mar. Jesús iba a morir crucificado por los romanos, rechazado por el pueblo de Israel, para morir por nuestros pecados. Jesús sabía que no iba a pasar nada. Entonces probablemente en su cansancio, una tormenta, se quedó dormido.
Y los discípulos se desesperaron y entró temor. Y en nuestras vidas puede haber momentos que hay vientos que sacuden nuestra alma, nuestra barca, agua que entra a nuestra barca y decimos: Señor, ¿dónde estás? Levántate, que perecemos. Llegaron corriendo a Jesús, dijeron: Señor, levántate, que no ves que nos estamos muriendo. Y Jesús se paró y alzó sus manos y calmó, le dijo al mar, al lago, que se estuviera quieto, y dice que hubo una paz repentina. Y se asombraron porque la tormenta fue un tiempo para sus discípulos ver el poder de Jesús y decir: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En nuestras vidas puede haber momentos que parece que Dios está dormido, que clamamos a Dios y no vemos respuesta porque es un tiempo de esperar, o un tiempo en que Dios está trayendo formación en nuestras vidas, o vienen momentos en que nosotros mismos nos alejamos de Jesús por dar lugar a nuestra naturaleza pecaminosa. Y ese alejarnos de Dios nos mete en problemas, nuestra fe se empieza a enfriar. Hay una exhortación de Jesús en las iglesias de Apocalipsis que dice: porque no eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque Dios quiere que estemos firmes en Él, que no estemos a medias en nuestra entrega. Y hay momentos en nuestras vidas que podemos pasar por eso y que tenemos que checarnos constantemente. Mire, cuando batallas con algo tienes que monitorearlo. Por ejemplo, yo he tenido problemas en el pasado de la presión arterial alta, y gracias a Dios que le ha dado mucha sabiduría a mi esposa, porque encuentra cosas de salud buenas. Por ejemplo, ella tuvo endometriosis, que es un problema de los ovarios, que tuvo operaciones, no podíamos tener hijos. Y ella vio que dejar de comer harinas ayuda muchísimo. Y le preguntamos al doctor, un experto aquí en Seattle, dijo: no importa, si quieres deja de comer, si no importa, eso no tiene nada que ver. Pero mi esposa, y es un experto, ¿no? Es uno de los mejores doctores, y cuando mi esposa deja de comer harinas, se da cuenta, cuando comienza a comer harinas le empieza a doler y como que la endometriosis se empieza a activar. Y algo que en nuestra casa hacemos es que comemos poca harina, casi no comemos harina, o gluten le llaman, ¿no? Por lo mismo. Y yo noto que cuando empiezo a comer gluten o harinas, tengo un monitor de la presión. Si ¿Alguien aquí batalla la presión alta o no? ¿Algunos? ¿Sí? Bueno, les recomiendo que se compren un medidor, porque lo que no mides no puedes saber cómo estás o cómo mejorarlo. Cómprense un medidor. Yo tengo un medidor ahí que se pone en la muñeca, no son tan caros, y todos los días me tomo la presión para ver cómo estoy. Y gracias a Dios, desde que dejamos de comer harinas, eso nos ha ayudado mucho. Tomaba mucho aceite de pescado omega 3 y eso ayuda, también el magnesio. Entonces yo ya tendría quizá 12, 14 años con pastillas para la presión, pero gracias al cuidarlo y al medirlo y al tomar estos suplementos naturales y cuidar un poquito de no comer tantas harinas, me ha ayudado a mantenerme. Igual el café, ¿no? La cafeína te dispara la presión. Me ha ayudado a mantenerlo. Entonces las cosas que queremos que funcionen en nuestra vida tenemos que evaluarlas y medirlas. Vas a mejorar en lo que mides, lo que no mides te vas a quedar allí. Y la presión arterial le llaman el asesino silencioso, porque termina matándote, dañando tus arterias, tu corazón, te puede dar una embolia, un ataque cardíaco. Entonces todos nosotros tenemos que de repente preguntarnos: ¿cómo estoy en mi fe? ¿Cómo estoy corriendo la carrera? ¿Estoy corriendo la carrera con fidelidad hacia donde Dios quiere que vaya? ¿O me he quedado paralizado en mi vida cristiana? ¿O estoy ahorita tan preocupado que he dejado de confiar en Dios, he dejado de leer la Escritura? Y yo quiero animarles, iglesia, a que corras con paciencia la carrera, sabiendo que esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón, y que te preguntes y te evalúes. Cuando mi esposa y yo damos conferencias matrimoniales o consejería matrimonial, algo que les animamos es a checar cómo está su matrimonio. De repente hay momento de pausar de la rutina, del ruido de la vida, y preguntarte: ¿cómo estamos en nuestro matrimonio? ¿Cómo estás del 1 al 10? Y decíamos que es como un tanque del amor, así como hay un tanque de gasolina en el carro. Y hay que checar, porque a veces el tanque de gasolina hay que llenarlo. Está bajo el tanque de la gasolina y hay que llenarle con gasolina. Y a nadie le gusta hacer eso, porque hay que gastar dinero, ir a la gasolinera, bajarse. Pero es necesario si queremos tener un auto funcionable, que funciona.
Y así pasa también en la relación con Dios. Nuestra relación con Dios hay que checar continuamente cómo está el tanque de la gasolina espiritual. ¿Estás con tu tanque lleno? ¿Está tu tanque a 3/4? ¿Está tu tanque a la mitad? ¿Solo andas con un cuartito que queda o solo andas en la última línea y está empty, ¿no? Está vacío tu tanque. Esto es algo que tenemos, así como me mido la presión todos los días para checar cómo estoy, y gracias a Dios estoy bien, y cuando estoy mal digo, wow, está alto, ¿qué pasó? Ya sé, es que comí una pizza, es que hice esto, es que no he ido a caminar. Entonces me evalúo y gracias a que me medí me doy cuenta que estoy mal y que tiene que haber cambios en mi vida que tengo que hacer. Nuestras vidas cristianas nunca están estáticas. A veces vamos para adelante porque estamos tomando los estudios bíblicos de integración, en un grupo de vida participando, estamos compartiendo nuestra fe, abrimos nuestra Biblia, tenemos tiempos periódicos de orar con Dios, de ponernos a cuentas con Dios, pero también hay momentos que nuestra vida cristiana se empieza a deslizar y nos damos cuenta de que hemos dejado de orar como antes o de leer la Biblia y estamos quizá más propensos a pensar en el pecado, más propensos a enojarnos de una forma que sale nuestro carácter de control, o que estamos más propensos a la depresión o a la ansiedad, y nos damos cuenta que hay un retroceso en nuestra vida cristiana. Entonces, si no estamos avanzando, estamos retrocediendo, y eso es algo que hay que hacer todos los días, así como medirse la presión. Tienes un problema con la presión alta, tienes que medirte la presión todos los días para que tu cuerpo no entre en un peligro de que te suba tanto y te dé una embolia, un ataque, y que no lo pongas bajo control. Tienes que medir las cosas. Igual en tu vida cristiana, hermano, hermana, todos los días, periódicamente tienes que decir, ¿cómo está mi tanque espiritual? Y yo quiero hacerte esta pregunta hoy. ¿Cómo está tu tanque espiritual? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Porque el pastor no se salva de esta. Todos tenemos, y lo hago en mi vida, de evaluar mi relación con el Señor y pasar tiempo orando y decir, Señor, tú conoces mi corazón, Señor, aviva mi alma, Señor, estoy pasando por esta preocupación en mi mente o esta situación de mi familia extendida. Dios, te pido tu ayuda, tu fortaleza, Señor. Nunca dejes que me olvide de la gracia, del amor que tú me has dado, de quién eres tú, Señor. Constantemente tenemos que evaluarnos. ¿Cómo estás, hermano, hermana, en tu tanque espiritual? ¿Qué necesitas hacer para llenarlo? Así como en el matrimonio, preguntarte, ¿qué necesitas hacer para llenarlo? Quizá volver a tomar tu Biblia, leerla, avanzar en el Señor. Bueno, nuestra carrera de la fe comienza con la fe. En Juan 1, verso 11 al 12 dice, vino esa luz que venía a este mundo, que por medio de él todo fue creado y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Dice que venía a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, y dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. La religión judía rechazó a Jesús, y dice, pero a todos los que lo recibieron. Por eso nosotros decimos, ya recibiste a Cristo. ¿Has escuchado ese lenguaje? Como que no es tan bíblico, porque no lo encontramos en todas las páginas de la Biblia. Díganle a la gente de Jesús para que reciban a Cristo. No se utiliza tanto eso, pero Jesús sí decía, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. Y Jesús nos decía, sígueme si alguno viene a mí. Y en este pasaje dice que a todos los que lo recibieron, que recibes a Jesús en tu vida, que le dices, Señor, la puerta de mi vida está abierta a ti, Señor, yo quiero correr a tus pies. Señor, yo sé que me amaste, diste tu vida en la cruz, yo quiero que en mi corazón tú habites en mí. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Me encanta porque aquí habla de estos dos verbos, quiero resaltar. Dice que los que creen llegan a ¿qué? Los que creen llegan a ser hijos de Dios. El evangelio, las buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados para darnos vida eterna, es una invitación a creer a fin de llegar a ser hijos de Dios. Y algunos tienen miedo porque dicen, no, es que yo no puedo, no soy digno de Dios, porque Dios sabe que batallo en mi vida con esta adicción
con el alcoholismo, con esta adicción sexual, con estas malas palabras que todavía digo, que tengo un carácter difícil. Primero quiero cambiar y cuando cambie vengo y ya busco a Dios para poder ser digno de Dios. Y muchos tienen esa idea. El problema es de que el Señor siempre nos invita a venir y ponernos a cuenta, venir como estamos. Dios no espera que primero tú cambies para que después lo busques, sino que vengas ante Él reconociendo tu pecado, comiences a caminar con Él y dejes y permitas que Él obre en tu vida para transformarte, para que seas una nueva persona. Imagínate que estoy con un problema y le digo, me dice mi esposa, ¿ya hiciste cita con el doctor? No, es que me da mucha pena. Si voy con el doctor me va a ver que estoy enfermo, me va a ver que tengo este problema de salud. Estoy tratando de ver si me puedo mejorar, tratando de comer mejor, de caminar, y entonces voy a ir al doctor ya que esté bien. No, vas al doctor enfermo y el doctor te da un curso de sanidad, una dirección para que entres en sanidad, medicina, cambios de conducta para que tengas una salud estable. Y lo mismo pasa con Dios. El evangelio es una invitación a creer a fin de que lleguemos a ser. Y es un constante atinarle a llegar a ser. Uno puede pensar en los grandes basquetbolistas, ¿no? Como Michael Jordan, que fue uno de los mejores o el mejor de todos los tiempos, el mejor de todos los tiempos en básquetbol. O Messi en el soccer, en el fútbol. O, por ejemplo, Stephen Curry, que es un excelente tirador de 3 puntos con los Golden State Warriors. Y la pregunta es, ellos, o sea, Stephen Curry, alguna vez su papá estaba en la NBA y él tenía el sueño de ser un basquetbolista y empezó jugando desde niño y iba intensamente a su entrenamiento de básquetbol, a sus juegos. Y después él tenía prácticas de tirar tiros y cientos y miles de tiros para llegar a ser el mejor tirador en la historia de tiros. La pregunta es, ¿era Stephen Curry el mejor de todos los tiempos cuando comenzó? No. Él sabía que quería ser, ¿verdad? Y así comenzamos como cristianos. Quizá llegas con una vida rota, con mal hablado, que has hecho jugadas ahí medio chuecas de repente en tu vida, con deshonestidad, con algún problema que tus ojos se te van como ventilador cuando ves a las muchachas si eres hombre y que tienes que poner tus pensamientos en dominio propio. De repente eres medio pedante, falto de humildad y tú dices, no, Señor, yo estoy mal en mi vida. Comienza todo con un reconocimiento de dónde estás, un deseo de creer en Jesús y en lo que Él puede hacer en tu vida. Y entonces comienzas a vivir de tal manera, comienzas a practicar la vida cristiana, de tal manera que empiezas a volverte un cristiano en la forma de vivir, porque estás buscando al Señor, midiéndote la presión arterial para ver cómo anda tu mala presión y haciendo cosas al respecto. Empiezas a hacer cambios en tu vida buscando agradar a Dios. Y Stephen Curry, por ejemplo, que es un excelente basquetbolista, no hay un punto que él diga, ya soy el mejor de todos los tiempos, ya gané campeonatos, ya gané Most Valuable Player, MVP, ¿no? El mejor jugador en las finales de los playoffs de la NBA. Ya gané esto, no, pues ya estoy, yo no necesito practicar, no. Stephen Curry sigue. ¿Usted cree que sigue practicando o ya no practica? No, pues ya es profesional, ya han roto todo tipo de récords. ¿Usted cree que ya no practica? ¿Para qué practico si como quiera ya voy a los juegos? Y algunos hacen así con la vida cristiana. Al cabo ya voy los domingos, Dios sabe que soy imperfecto, pues ya. Y por eso, y eso es lo que pasa con una vida cristiana mediocre, que se queda a medias, que no experimenta Dios usando su vida para hacer un cambio en su familia, en la vida de los demás. Algo que trae, hermanos, no seamos vanos. No vivas solamente para las cosas que el mundo te da, el placer que el mundo te da, vivir para los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, sino vivamos para la eternidad. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la vida en la fe, para la piedad, porque el ejercicio físico es bueno, pero comparado a la eternidad para poco aprovecha.
pero la piedad, la fe en Cristo es algo que aprovecha para mucho y que tiene bendiciones y cosas buenas que van a venir a tu vida, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. O sea, cuando uno decide vivir para Dios, hay bendiciones aquí y ahora. Y hay bendiciones también en la eternidad. El Evangelio es una invitación a creer a fin de llegar a ser. Y les quiero mostrar esta gráfica porque son 3 áreas en nuestra vida, 3 verbos. Dios quiere que nosotros creamos, somos salvos al creer, somos perdonados, recibidos por Dios, creer. Y cuando creemos, la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. El que está en Cristo ya es un hijo o una hija de Dios. Somos cristianos, somos seguidores de Jesús, somos perdonados. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz por ti. Eres un hijo o una hija de Dios si has creído en Dios. Pero no solo ahí se queda todo, no, pues ya Dios me perdonó, ya voy al cielo. No, la vida cristiana es un vivir en Cristo. Hay cosas que tú tienes que hacer. Como Pablo dice a los tesalonicenses, que la obra motivada por su fe, su obra de amor, cuando tú eres transformado por Dios, hay cosas que tu vida van a cambiar de prioridad. Vas a empezar a vivir como un cristiano. Entonces hay que creer para hacer. Y cuando somos y hacemos, nuestra fe aumenta porque empezamos a ver al Dios que abre el mar, que hace sendas donde no las hay, que provee cuando no había provisión, que fortalece cuando había soledad, que está contigo y te levanta del pozo de lodo cenagoso, como dice la Escritura, endereza tus pasos, pone tus pies sobre roca y empiezas a servir a Dios y empiezas a experimentar que no hay nada en este mundo que se compare con el Evangelio de Cristo que transforma vidas, que da esperanza. ¿Qué da esperanza al hombre? Los títulos, la educación, el dinero, no se compara. Eso no cambia la vida de la gente como Dios cambia la vida de la gente. Y es algo que nos ha sido confiado, el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Creer para hacer a fin de hacer. Entonces mi primer reto de continuar avanzando es: cree, pero no te quedes solamente en creer. Continúa confiando. ¿Se acuerda cuando dije de los discípulos que estaba la tormenta? Ya habían visto el poder de Jesús, ya lo habían seguido, ya habían dejado todo, pero hubo momentos en su vida que sintieron que iban a perecer. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué permites? Levántate que perecemos. ¿Y qué les dijo Jesús? Hombres de poca fe. Y Cristo nos diría lo mismo a muchos de nosotros. ¿Se acuerda cuando Tomás vio tanto el poder de Jesús? Lo vio resucitar a Lázaro en Juan capítulo 11. ¿Y qué pasó cuando Cristo estuvo crucificado? Cuando estaban solamente entre los discípulos que habían huido, que habían dicho, ¿cómo es posible? No les caía el 20, a pesar de que Jesús ya les había dicho que iba a ser entregado por los sumos sacerdotes, iba a ser crucificado en manos de los gentiles. Y cuando esto pasó, la fe de ellos flaqueó. ¿Y qué dijo Tomás? Si no meto mi mano en su costado, si no veo sus manos traspasadas, si no lo veo con vida, no creeré. Entonces, la vida cristiana es un llamado a creer y a continuar confiando. ¿Cómo estás tú en tu fe en este día? Cree y continúa confiando. Así es como comenzamos la nueva vida en Cristo a fin de ser hijos de Dios, pero es un llamado para continuar teniendo nuestra fe en el Señor. El creer es poner tu confianza total en Cristo, de tal manera que tú tienes una confianza y un deseo de perseverar y ser fiel hasta el fin. Mire, este pasaje en Romanos 1, 16 al 17 habla esto que estoy diciendo, de que somos salvos por la fe y somos salvos para continuar en la fe. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Tremendo pasaje, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se avergüenzan del Evangelio? ¿Cuántos de ustedes pueden hablar con su jefe en el trabajo, con algún compañero o compañera del trabajo, con algún familiar y decirle, yo
soy una persona que amo a Jesucristo. Yo amo a Dios y he confiado en Jesús. Y yo creo que el mensaje de Jesús es verdadero, que Él existió, que Él transformó la historia, la vida. ¿Se acuerda que tuvimos aquí a Edgar Lira la semana pasada? Y él cantaba: todos los hombres que algún día vivieron y los ejércitos que algún día vendrán, nunca cambiarán a este mundo como esta vida a toda la humanidad. Nadie ha transformado el mundo como Jesucristo. Y que tú puedas pararte con la frente en alto y decir: no soy perfecto. De ser cristiano no estoy diciéndote que soy perfecto. No estoy diciéndote que tengo todas las respuestas o que lo conozco todo. Lo que sí sé es que Cristo ha transformado mi vida para bien, que lo amo y que camino con Él y que su mensaje es un mensaje que da vida. ¿Cuántos de ustedes podrían decir: no me avergüenzo del Evangelio? Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios, transforma vidas. ¿Para qué? Para la salvación. La gente está condenada a una eternidad sin Dios. Necesitan ser rescatados, salvados de su futuro, de los caminos, de la dirección a la cual van. Dice: es poder de Dios para salvación. ¿De quién? De todo el que cree. Es una invitación a todo el mundo. Por eso existimos como iglesia. ¿Sabes tú que no existimos solo para nosotros, sino para comunicar el mensaje más maravilloso que cambia vidas, que ha llegado a este mundo, que es el mensaje del amor de Dios por el mundo, que fue dado en la cruz del Calvario en Jesucristo? Yo quiero invitarte como iglesia a que seas parte de lo que Dios está haciendo, que ores por tus amigos que no conocen al Señor y que les invites y que estés ahí moleste y moleste hasta que te digan: ya voy a ir, para que dejes de estar molestando, ¿sí? Y que vengan aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos compartir las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es el Evangelio, es algo que debemos invitar a otros. No te avergüences. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Mira lo que dice: porque en el Evangelio, en estas buenas noticias de que Dios ama al mundo y que aunque el mundo se encuentra en tinieblas y separado de Dios, Cristo fue enviado para rescatarles y salvarles. En el Evangelio, en estas buenas noticias, la justicia de Dios, la vida justa de Dios y la posibilidad de nosotros ser justos ante Dios o ser recibidos o aceptados por Dios, dice, se revela o se muestra. ¿Cómo se muestra? El poder vivir una vida agradable a Dios. Esa justicia de Dios se revela ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se revela? Por fe, por confiar, por creer. Por confiar y por creer se revela esa justicia de Dios. Pues se revela por fe, pero no se queda ahí nada más. No, pues yo ya creí en Cristo. Qué bueno que crees. También los demonios creen y tiemblan. De nada sirve creer con la mente. El creer en Dios es poner tu confianza total y comenzar a seguirle. Pasar por el dolor de decir: a mí me gusta mi pecado y quiero seguir pecando, pero tengo que dejarlo. Estoy con este novio, dice la chica, que no es cristiano, que no ama a Dios, que fuma marihuana, que hace esto, que hace el otro. Pero si yo voy a seguir mi vida y mis ojos en Jesús, ¿esta relación qué? O sea, la Biblia dice: ¿qué comunión tiene? ¿Qué unidad hay entre la luz y las tinieblas? Tú vas a hacer luz a tu novio, pero no estás en una relación donde él te está jalando al pecado o donde no va a llegar a ningún lado. Pero es que no quiero dejarlo porque lo amo. Pues si lo amas, ora por su salvación y compártele de Dios, tráelo a la iglesia. Pero no estés pensando en comenzar una vida con alguien que no ama a Dios. Es que Dios, para mí tú eres lo máximo, Dios. Tú me diste la vida, tú me salvaste, me rescataste. Pero te tengo en mi corazón, pero yo quiero compartir mi vida con alguien que tú, Dios, no le importas en lo absoluto. Y cuando tengamos hijos, mis hijos van a ir a donde dice su papá. Se van a quedar a jugar fútbol, o se van a quedar con sus amigos, no van a venir a la iglesia. Y la siguiente generación de mi hogar, Dios, no te va a amar, no te va a servir, no va a creer en ti. Porque me casé con un hombre que tú, Dios, no eres importante para él. ¿Se fijan? Son decisiones dolorosas. Es que a mí me encanta el zapateado y el pasito duranguense, como dicen, no,
el baile del tucanazo, no sé, me encanta este ambiente y pues es de mi familia y de rancho y lo que sea así, pero se ponen hasta atrás unas borracheras y cuando voy yo a ese ambiente como que me entra otra vez la tembladera y termino haciendo lo que hacía antes y me doy cuenta que doy un paso para adelante en mi fe y dos para atrás o dos para atrás, tres para adelante, dos para atrás. Y Señor, pues me van a decir que soy aguafiestas, que ya no soy como antes, y me ponen la botella y el que no disparaba ni en defensa propia ahora me quiere disparar el tequila y todo lo demás y es la persona más dadivosa y pues es que yo sí quiero estar con mis amigos, pero ahí es donde uno empieza a poner prioridades y decir, Señor, yo quiero vivir una vida que te agrado. No significa que yo soy perfecto, que me las doy de muy santo, sino que yo sé que me ponen en ese ambiente y empiezo a vivir como antes vivía. Y tu palabra dice que baste ya el tiempo pasado para haber vivido conforme a lo que le agrada a los paganos, a los que no conocen a Dios. Ya, Señor. Y hay decisiones difíciles. Entonces no es solamente creo con la fe en Jesús y me voy a bautizar para que vean que sigo a Jesús, sino es verdaderamente ponerte la sudadera, el pants y decir voy a comenzar una carrera, voy a empezar a equiparme para ser un atleta para Dios, de correr una carrera que tengo por delante, donde tengo que desarrollar disciplina, donde quiero amar a mi Dios que me dio la vida y empezar a vivir una vida sabia, una vida inteligente en la que mis decisiones, en el centro de mis decisiones está Dios. Si compro o no compro una casa, si tengo un noviazgo o no tengo un noviazgo, si voy a estudiar una carrera o no, si me mudo o no, espérate, antes tengo que consultarlo con Dios. Señor, ¿qué quieres para nuestras vidas? Señor, ¿esto te va a agradar o nos va a alejar de ti, Señor? Señor, si tú nos prosperas en este negocio, yo voy a apartar un día a la semana para alabarte, para descansar en ti. Y Señor, yo voy a congregarme y si tú me prosperas en dinero no se me va a subir a la cabeza, yo voy a ser dadivoso con tu obra, Señor. No se me va a subir de querer que yo soy más que otro, Señor. Yo sé que nada tendría sin ti, Señor. Si tú decides prosperarme, yo quiero alabarte y tener un corazón humilde para ti. Pero en tus manos estoy, Señor. Si sabes que me prosperas y me aparto de ti, no me prosperes, Señor. Porque mejor es la pobreza con la riqueza de tu presencia en mi vida que prosperar mucho en riqueza y olvidarme de ti. Y empieza uno a tomar decisiones sabias. Entonces dice que la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe. ¿Y cómo más se revela? Por fe y para fe. Entonces fuiste llamado, viniste a Cristo por fe y fuiste llamado a permanecer en la fe, continuar creyendo. Y dice la Biblia, como está escrito, mas el justo, el que es aceptado por Dios como justo, mas el justo por la fe vivirá. Así cita el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, mas el justo por la fe vivirá. Es un llamado a vivir en la fe. Entonces, por eso decimos, cree y continúa creyendo, cree y continúa confiando. Y a veces nuestra fe puede ser sacudida, así como Pedro que negó a Jesús, así como que viene una tormenta en nuestras vidas y parece que Jesús está dormido. Decimos, Dios, ¿dónde estás? Pues si tú no me ayudas, yo me las voy a averiguar por mi parte y yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y no permitimos a Dios actuar, trabajar en nosotros, perdemos la fe. En Mateo 4:19, Jesús nos hacía una invitación a los discípulos. Dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres, porque estaban pescando allí y Jesús se acerca y dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Tú sabes que cuando Cristo nos llama hay cosas que hay que dejar. O sea, si hay una carrera que tenemos que correr, hay que dejar la pereza, hay que dejar cosas que nos distraen, hay que correr esa carrera. Y no significa que te aíslas del mundo, que nunca te diviertes, que nunca haces ejercicio. No, la vida cristiana es una vida hermosa, donde podemos tener una vida balanceada, donde tienes amigos en Cristo. Qué bonito cuando termina la iglesia, algunos se van a comer juntos, ríen juntos, hacen amistad. Cuando hay necesidades, oran unos por otros. Algunos hermanos se juntan a jugar fútbol o básquetbol. La vida cristiana se vive con Cristo. Cristo es la sal que le da sabor a vivir la vida. Él es la luz que alumbra las tinieblas y la confusión de nuestra vida. Es aprender a vivir la vida amando a nuestra pareja, a nuestros hijos, aprender a tener metas hermosas que glorifican a Dios en nuestras vidas. Pero hay cosas que sí tenemos que dejar.
como el pasito duranguense, por ejemplo. O como algunas cosas que no agradan a Dios, o las parrandas, cosas que hacías antes, una vida centrada en ti mismo, el dinero inclusive, porque antes no pensábamos en ser parte de apoyar la obra de Dios local, los misioneros, y empezamos a tener que confiar en Dios en ser parte voluntariamente, porque nadie te obliga. Empiezas a poner a Dios en prioridad con tu tiempo, con tus recursos, el hacer tiempo para un grupo donde te juntas y creces en Dios. Y a lo mejor es dejar el fútbol, porque el fútbol es los domingos a la hora de la iglesia. Hubo cosas que dejaron los discípulos para seguir a Jesucristo. Y quiero decirte que es un proceso, porque es un proceso de conocer a Dios al principio. Si tú estás aquí por primera vez y alguien te invitó, gracias por estar con nosotros en Iglesia Vida. Si estás escuchando este mensaje a la distancia por medio de las redes sociales, gracias por conectarte con nosotros. Y quizás estás escuchando de Dios ahorita con preguntas, tienes un tiempo preguntándote, y es un proceso de conocer a Dios, de conocer su palabra, de conocer lo que Él nos ofrece. Y pueden existir dudas y temores al principio, pueden abordarnos dudas y temores de repente también, porque hay preguntas. Bueno, aquí hay algunas de ellas, ¿no? ¿Qué si me equivoco? ¿Cómo puedo saber que esto es cierto? Ahorita hay una propaganda tremenda, por eso hice la serie de lo de la Eucaristía, y explicaba, y he tenido varios videos que he dicho que se trata de Cristo, que la iglesia en el Nuevo Testamento dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 2 que la iglesia es la iglesia de Dios compuesta de los santificados en Cristo Jesús, la gente que Dios ha apartado para pertenecer a Cristo, salvos en Cristo. Y dice que es compuesta por todos aquellos que claman al nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. Y cuando hacemos eso, pasamos a ser parte de la iglesia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. La característica de una religión falsa, de una iglesia falsa, es que cree que solo su grupo es el bueno, solo mi iglesia es la que dejó Jesucristo, y si no estás en mi iglesia, con mi estructura, con el Papa, con los sacerdotes o con los mormones o testigos de Jehová, ya te amolaste porque no estás en la única verdadera, ¿no? Hay gente que tiene esa mentalidad, esa forma de creer. Hay un tiempo de mucha propaganda y la gente tiene confusión, sobre todo si escuchan esa propaganda y dicen: ¿qué si me equivoco? ¿Qué si no estoy en la única iglesia verdadera? Y la gente tiene años yendo a misa, conoce por ejemplo, de la iglesia católica desde que son pequeños, los bautizaron allí. Pero si tú les preguntas: ¿tienes una relación viva con Dios? La mayoría de la gente dice no, porque solamente van, se sientan, oyen una misa aburrida y se van, y no han aprendido a tener vida, no han entendido que Cristo vino para darles vida eterna, que Jesús dijo en Juan 5:24: el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Decía Pablo: este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay gente que al principio le cuesta, porque dice: ¿qué si me equivoco? ¿Cómo puedo saber que esto es cierto? ¿Qué dirá mi familia y mis amigos? ¿Tendré que dejar cosas que me gustan? Y hay una lucha en el corazón en algunos, ¿no? Otros dicen: no, ya lo he probado todo y la verdad que esto es lo que ando buscando en mi vida. Yo le pido a Dios que quiero conocerlo. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: síganme, y dice: dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuántos valientes hay aquí que han hecho eso o que hacen eso? Dejando al instante tu vida pasada, dices: ya no más, Señor, yo te voy a seguir. Muchos hacen eso radical, y otros es como que están 3 pasos para acá y luego como que 1 para acá y voltean atrás, y a veces es un proceso. Pero cuando vemos al Evangelio de Juan, nos damos cuenta que cuando Jesús le dijo a Pedro: deja las redes y síganme, ya antes había habido una preparación en el corazón de Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan también, ¿no?
En Juan 1:35 al 37 dice: Juan estaba con dos de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista, Al ver a Jesús, Juan el Bautista era un profeta de Dios que llamaba a los hombres a arrepentirse, a seguir al Señor, a confesar sus pecados y a bautizarse. Juan el Bautista es donde comenzamos a ver en la Biblia el bautismo, que era un baño simbólico de mostrar que querían ser purificados por Dios al confesar sus pecados. Y dice que Juan estaba con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Y en unos versículos antes había dicho: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios ya había trabajado en el corazón de Andrés, que amaba a Dios, que era temeroso de Dios, que confiaba en el profeta Juan el Bautista. Le mostró a Jesús, y cuando vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Le siguieron. Si te encuentras con Jesús y Jesús capta tu atención, determina en tu corazón y dices: yo quiero seguirle y averiguar quién es, ¿sí? No dejes de congregarte. Si alguien te invitó, si estás conectado y alguien te envió este mensaje, continúa conectado, continúa inquiriendo, preguntando acerca de quién es Jesús. Clama a Dios. De verdad, yo he conocido gente en mi vida que dice: yo le pedí a Dios: Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero que me muestres. Aquí está nuestro hermano Sergio, que todos conocen, que es director del ministerio, coordinador del ministerio de bienvenida con su esposa, la hermana Celia. Tiene un testimonio bien bonito que él clamó a Dios. Dios le sacó del alcoholismo, de una vida donde estaban mal, y clamó a Dios. Le dijo: Dios, si tú de verdad existes, ayúdame. Y alguien nos invitó a una boda cristiana en nuestra iglesia. Cuando supo que era una boda cristiana en una iglesia cristiana, hasta ganas le daba de bajarse y regresarse a su casa. Y llegó aquí y encontró de Jesús, escuchó del Señor. Fue la boda el sábado, el domingo y estaba acá. El siguiente domingo vinieron. Me acerqué a ellos, los saludé y les dije: ¿puedo visitarlos en su casa? Me dijeron que sí. Y fuimos a visitarlos a su casa. Les presentamos el evangelio y allí en la sala de su casa nos tomamos de la mano junto con su esposa. Recibieron al Señor en su corazón, confiando en Cristo, con lágrimas en los ojos. Comenzamos un discipulado. Dios transformó la vida de esta familia y han sido de tanta bendición para tantos de nosotros, ¿verdad, Sergio y Celia? Y fue porque escucharon de Jesús y dijeron: voy a correr la carrera de querer saber quién es Cristo. Y eso hizo Andrés. Siguieron a Jesús. Y dice el verso 39 que cuando le preguntaron ¿qué buscan? Y pues querían seguirlo, Jesús les dijo: ¿vengan a qué? Vengan a ver. Y aquel mismo día se quedaron con él. Y eso es lo que yo te invito, a que vengas a ver, conozcas a Jesús, y que si encuentras lo que Cristo puede darte, que te quedes con él. Y eso es lo que hicieron. Andrés fue corriendo con su hermano Pedro y lo trajo a Jesús. Entonces cuando vemos en los otros evangelios que Jesús dijo: síganme y los haré pescadores de hombres, al instante, dejando las redes, los siguieron. Ya había habido un proceso. Y ¿sabes qué? Este proceso lo inicia Dios. Dios nos ama. Dios nos procura como sus hijos. Dios ya está trabajando en la vida de muchos de ustedes. Y es Dios el que te está llamando. Dice en los profetas: con cuerdas de amor el Señor nos atrae hacia Él. A veces Dios usa circunstancias difíciles, o Dios usa momentos, situaciones, pensamientos en nuestro corazón, y Él está, amistades, personas que nos invitan, y es Dios que nos está llamando a que lo conozcamos, a que le sigamos por la fe. Vengan a ver. Y aquel mismo día se quedaron con él. Ahora, seguir a Jesús implicaba un costo, ¿verdad? Pero en 3 años, o sea, se podría haber dicho: pero ¿cómo te vamos a seguir? ¿Dejar las redes ahí y nos harás pescadores de hombres? Pues ¿y qué? Con pescadores de hombres va a comer nuestra familia. Aquí estamos nosotros pescando peces. ¿Cómo vamos a alimentarnos si somos pescadores de toda nuestra vida? Ok, te seguimos, pero ¿qué? Voy a dejar esto que amo, que hago, y luego ¿qué? Pero lo maravilloso cuando uno ve la vida de los discípulos es que uno se pregunta: ¿les faltó comida? No, Dios proveía. En una ocasión, con un muchachito que tenía 2 peces y 5 panes, el Señor hizo una multiplicación y proveyó comida. Ahora dice en Lucas 8:3 que mujeres ricas
cooperaban con el ministerio de Jesús y ofrendaban al ministerio de Jesús. Por eso Judas se muestra que él administraba la bolsa del dinero de los discípulos, y por eso ellos podían vivir. Y Jesús les dijo: vayan, busquen un hombre de paz, quédense en esa casa. Dice: no se lleven dinero para el camino, porque dice: digno es el obrero de su salario. Dios va a cuidar de ustedes, Dios va a proveer. Por eso es que la iglesia levanta ofrendas, por eso es que la iglesia avanza a través de la cooperación de cada uno de nosotros. Pero en esos 3 años no les faltó nada. Fallaron, sí. La regaron, sí, así como ustedes comprenderán y como nosotros comprendemos, ¿verdad? Pero aprendieron. Su fe se fue perfeccionando. Vieron la gloria de Dios. Vieron Pedro, Jacobo y Juan la transfiguración de Jesús. Vieron su resurrección. Decía Jesús a Marta cuando en Juan 11 resucitó a Lázaro. Le dijo: quiten la piedra. Porque Jesús iba a decir: Lázaro, ven fuera. Y decía: Señor, no quiten la piedra, porque si la quitan, apesta. Ya tiene 4 días de muerto. Y Jesús dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y a veces así estamos nosotros, ¿no? Dios dice: quita la piedra, porque voy a hacer un milagro en tu vida. Remueve eso que está allí. Y tú dices: no, Señor, no me lo remuevas, por favor. Y Dios te dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver a Dios actuar en tu vida? Tienes que tomar pasos de fe y decidirte por Dios y remover esa piedra para que el Señor entre y actúe y resucite a tus muertos. Y es removida la piedra y el Señor dice: Lázaro, ven fuera. Alguien dijo que tuvo que decir Lázaro, porque si nada más decía ven fuera, iban a salir todos, ¿no? Dijo: Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro, y el Señor hizo un milagro y mostró su gloria. Vieron la gloria de Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que transformaron al mundo. 12 hombres, pescadores. Dice en el libro de Hechos: y se daban cuenta que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Se da cuenta la gente que estamos con Jesús? Si no, ¿qué esperas? Comienza otra vez a retomar las disciplinas espirituales. Aparta tu tiempo para orar. Lee la Biblia todos los días. Si te sientes vacío espiritualmente, dile: Señor, habla a mi corazón, Señor. No quiero quedarme así como estoy. Y mira lo que dijo Jesús en Mateo 16, 25 al 26. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Sabe? ¿Cuántos de ustedes van a morir un día? Todos. Y cada día estamos más cerca. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, o sea, le entregue y le diga: Dios, mi vida, yo no soy un buen administrador de mi vida, pero tú sí puedes ser, Señor. Ya me cansé de manejar, ando perdido, no estoy llegando a ningún lado. Dios, ya, ten las llaves tú y maneja tú, ¿no? Guíame, Señor. Todo el que le entregue a Dios su vida, como decía Corrie ten Boom, una mujer que escondió judíos y un testimonio tremendo. Corrie ten Boom decía: no es un tonto el que le da a Dios lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Y dice: todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero ¿qué aprovechará al hombre, a la mujer también, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es necesario vivir para Dios, ser fieles hasta el fin. Comenzaste a correr la carrera, persevera hasta el final. Creer, todo comienza con creer. Y aquí lo vamos a dejar, vamos a continuar la siguiente semana este mensaje. Creer es una determinación a tener una confianza perseverante y una confianza fiel. Yo te animo a que no te quedes con que nada más creí. No, cree y continúa creyendo. ¿Sí? Sigue adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que Dios nos llame a su presencia. No sé cómo está tu vida cristiana hoy. No sé cómo estás delante del Señor. Me gustaría que te hagas esa prueba de decir: ¿cómo está mi tanque? Si yo midiera mi tanque espiritual, así como que Señor, la verdad que sí me queda un cuartito, Señor. La verdad que se me ha bajado el tanque espiritualmente. Bueno, Dios no te deja solo. Dice el libro de Filipenses que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Si le buscamos, Él puede poner en nosotros el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. No sé cómo estás tú hoy, pero analiza tu corazón.
Dios trajo este mensaje para ti de alguna manera. De alguna manera hay algo en este mensaje para que te analices y hay cambios que tienes que hacer en tu vida. Siempre hay un llamado de parte de Dios de retomar la vista. A lo mejor te has dejado de tomar la presión todos los días y tu presión anda toda disparada a punto que te dé un embolio, un ataque cardíaco, y necesitas estarte checando espiritualmente cómo andas, cómo estás. A lo mejor tu corazón se está volviendo duro. Creías en un principio, pero ahorita ya no sabes bien si crees o no crees, porque te has despegado, te has soltado de la mano de Jesús. Vamos a analizar nuestro corazón. Inclina tu rostro ahí en tu lugar. Pídele a Dios que hable a tu vida, que te muestre en qué áreas necesitas ponerte a cuentas con Él. Recuerda que esto es una carrera de un maratón de perseverancia, que es toda la vida dura. Nunca puedes dejar de confiarte y decir, no, pues yo ya creí. No. Es analizarnos y si nuestra fe se ha vuelto fría, pedirle perdón al Señor. Si necesitamos ajustar cosas, dile, Dios, ayúdame a tener una fe firme en ti, una confianza firme. Porque fuiste salvo por fe, pero también fuiste salvo para fe, para seguir adelante hasta el fin. Si Dios habló a tu corazón, ponte a cuentas con el Señor. Dile, Dios, perdóname si he comenzado a alejarme de ti, o Señor, mi fe ha flaqueado. Necesito, Dios, tu gracia, tu perdón, tu fortaleza, y que me ayudes a ser intencional en correr esta carrera de la fe que tengo por delante, Señor, en amarte con todo mi corazón, a ti que eres el autor de mi vida, a ti que eres mi Salvador, a ti que derramaste la sangre en la cruz por mí, a ti, Señor, que has sido tan paciente y real en mi vida tantas veces. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Aquellos que se van a bautizar, Señor, recordar que es una carrera que están continuando en la fe hasta que tú nos llames a tu presencia, que debemos perseverar hasta el fin. Padre, gracias porque eres muy paciente con nosotros. Todos nosotros somos indignos. No merecemos la gracia que tú nos has dado. Sabemos que vivimos por la fe, Señor. La confianza de lo que esperamos, la convicción, Señor, la certeza de lo que no vemos. Pero Padre, sí vemos tu fidelidad en nuestras vidas. Sí sentimos tu amor, tu presencia. Sí vemos que tú no nos has dejado hasta hoy. Aunque en este mundo tenemos aflicciones, Señor, podemos confiar que tú has vencido. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, si hay alguien que no conoce a Cristo, hoy es el día que puedes entregarle tu corazón. Hoy es el día que puedes decir, yo quiero confiar en Cristo, darle mi vida que no he podido guiar a un buen destino, para que Él la dirija. Quiero comenzar a poner los ojos en Él y creer en Él. Si hay una persona hoy, tenemos el centro de conexión donde podemos orar por ti. Por favor, acércate sin pena, acércate conmigo al final. Y si Dios habla a tu corazón como hijo, hija de Dios, y te recordó la necesidad de perseverar, de evaluar tu vida, y tú quieres hacer un compromiso con Dios de que quieres buscarlo, retomar ese tiempo de buscarle, que no se te olvide saliendo de aquí. Si Dios habla a tu corazón, levanta tu mano en tu lugar, dile, Señor, gracias por hablar a mi corazón hoy. Fue de bendición este mensaje. Dios te bendiga. Dios te bendiga, querido hermano. Gloria a Dios. Es un ajuste constante que el Señor nos ajusta nuestro reloj equivocado con la hora correcta de Él. Gloria a Dios por esas manos que fueron levantadas. Señor, gracias por este momento. Sé glorificado, sé exaltado, Señor, sobre todo. Y Padre, gracias por estos bautismos que vamos a tener hoy terminando. Te damos las gracias por hablar a nuestra vida. Y ponemos en tus manos todas las personas que hoy tomaron una decisión para ti. Ayúdanos, Señor, a llenar ese tanque de gasolina espiritual en nuestro corazón, buscándote de todo corazón y siendo fieles
renovando, Señor, la fidelidad que debemos tener, que tuvimos al principio. Oramos en el nombre hermoso de Jesús. Amén. Amén.